Buenos días. Usted como visitante nos podría decir si alguna vez ha sido usted testigo de algún maltrato animal No, pues la verdad hasta ahora no he sido testigo de ningún maltrato animal. y has denunciado algún maltrato animal. No, tampoco. ¿Alguna vez has maltratado algún animal? No, siento mucho amor por los animales. ¿Cuál es la actividad de maltrato que te parece que se usa más en la actualidad? Las carretillas, Las el carreras. maltrato a los caballitos. ¿Qué opinas sobre la cancelación en las fiestas taurinas de Bogotá? Pues yo estoy de acuerdo, porque pues a mí me parece que no deberían sacrificar a los animalitos así. Ellos sienten también. ¿Sabías que existe el maltrato en circos, laboratorios, industrias, la matanza cruel de los animales para la elaboración de alimentos? Sí, ¿Y qué opinas sobre eso? pues que no debería ser así. Yo estoy en contra de todo eso. ¿Por qué crees que se maltratan los animales? No sé, pues para mí las personas que maltratan a los animales, no sé, no tienen como esa conciencia porque ellos sienten al igual que uno y pues uno debería amarlos, amar la ecología, los animales y no maltratarlos. Muchas gracias. De nada. El problema del atropello animal persiste en una sociedad que en ocasiones desconoce la magnitud de los abusos. Al momento de analizar la relación entre personas y mascotas, hay que tener en cuenta un punto de partida ineludible, pues los animales dependen de sus amos. Se acepta la idea de traer un perro o un gato a casa porque de alguna u otra forma se tiene la ilusión de cuidar, alimentar y consentir a estos peludos que al fin de cuentas no pueden valerse por sí solos. En un mundo ideal, el ser humano es precisamente el protector de sus animales. No obstante, lo anterior no siempre se cumple y cada vez son más los casos en que los hombres y las mujeres agreden a sus mascotas. Con la paramédica Marcela Osorio y les haremos una pregunta. ¿Alguna vez has denunciado algún maltrato animal? Sí, sí lo he hecho. ¿Con qué intención lo has hecho? Bueno, básicamente lo he denunciado ante la policía ambiental, en donde pues no he hallado respuesta alguna con respecto a la línea, me he acercado en las inspecciones de policía y pues tampoco ha sido como una respuesta veraz. Cuando lo denuncié, cuando al frente de mi vivienda había una construcción y todavía se sigue utilizando la parte de caballos carretilleros, sobrepeso, un maltrato bastante evidente físicamente, entonces pues bueno, no conseguí respuesta en esa parte. ¿Has maltratado a No, nunca, nunca en la vida. ¿Cuál actividad de maltrato te parece que se usa más en la actualidad? Bueno, pues básicamente considero que el transporte de los caballitos, la reproducción en compra y venta de animales, pues sin ningún tipo de ley ni regla en donde todo el mundo pueda aparear este tipo pues de animalitos, perros, gatos, la falta de cultura hacia la esterilización, de tener un animal de forma pues responsable, vacunación, esterilización, etcétera, comida. Otra pregunta, ¿qué piensas sobre la cancelación de fiestas taurinas? Ay, totalmente de acuerdo, ojalá se acabara todo tipo de evento como cabalgatas, como corridas de toros, no, tantas cosas, pelea de gallos, eso también totalmente en contra. ¿Sabía usted que existen maltrato en circos, laboratorios, industrias peleteras, la matanza cruel de animales para la elaboración de alimentos? Total, esa es una de las razones por las que soy vegana. No consumo nada que provenga
de origen animal, ni carne de ningún tipo, ni nada. De hecho, hay muchas tiendas que reemplazan ese tipo de proteínas y que el sabor es muy parecido. Es saber engañar el cerebro que uno está comiendo una carne de lentejas, de quinoa, de soya, de garbanzos y te vas a ver igual, en vez de contribuir a matar 3.000 animales, que es aproximadamente la cifra por año cuando tú consumes carne diariamente. El tema del maltrato animal te interesa. Uy, total. Si pudiera, sería una activista total. ¿Por qué crees que se maltratan los animales? La falta de educación, creo que todavía estamos en un país muy poco desarrollado en la cuestión de educar y que el hombre se siente como con ese poder y esa autoridad de que él tiene el dominio de todo, autoridad sobre todo, y que no hemos aprendido a respetar espacios, que se puede por lo menos construir sin destruir, se puede tener listo edificaciones que vayan en pro de ciertas tenencias sostenibles en animales, en no dañar los hábitats, no deforestar de forma pues tal de que le estemos quitando su casa a muchas especies que ahorita están en peligro de extinción. Por ejemplo, los anteojos es originario de nosotros de aquí de los Andes y es uno de las especies que está en peligro de extinción. O sea, la idea es que si empezamos a inculcarle a los niños desde muy pequeños la idea ambientalista y la idea del respeto animal, créeme que posiblemente podamos hacer algo. Y por última pregunta, si usted pues ve que alguien maltrata un animal o varios animales, ¿qué haría en ese caso? Bueno, es una pregunta bastante difícil debido a que los seres humanos somos muy impulsivos, nos dejamos guiar por las emociones y comportamiento y realmente yo cuando veo eso de inmediato voy y de una forma pues como poco educada se puede decir, porque uno está actuando con sus emociones, eh, trata de intervenir o personalmente lo que yo hago, intervengo de una forma bastante veraz y bueno, le reprocho el porqué. Dale, muchas gracias y hasta pronto. En la actualidad vivimos de una manera constante, en un clima de inseguridad e incertidumbre. La violencia se expresa de formas relacionadas entre sí. Diariamente nos vemos sacudidos por hechos dramáticos que nos preocupan y conmueven. El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y sociedad. La violencia es un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o a lastimar a otros. Casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo. La crueldad es una respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento. Ha sido considerada un disturbio psicológico. La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de conducta. Buenas noches.
Mi compañero Nolan, él no entiende muy bien el español, pero sí lo sabe escuchar. Pero él más que todo habla francés e inglés. Y en este nos va a contestar 5 preguntas en inglés y 5 preguntas en francés. Entonces aquí van las 5 primeras preguntas sobre el maltrato animal en inglés. ¿Cómo sensibilizarías a las personas para que no maltraten a los animales? Well, actually, you can like do some demonstrations in the street with friends or with people. You can just like call them by Instagram or things like that, and or maybe just like some pedagogic videos, you know. La segunda, ¿qué haces? ¿Qué hacen las personas en contra del maltrato animal actualmente? Now, Yes. they well, right now I think that they just um, purchase them in justice. So if they found somebody who's just injuring an animal, well, they will just like purchase him in justice and try to make him pay his act. Ok. La tercera pregunta es, si tuvieras un animal, ¿los maltrataría? ¿Por qué? No, because I love animals, you know, and particularly dogs. I love dogs. I don't know why, but just I think they are the animals who are the most similar to humans. Ya. La quinta y última pregunta en inglés. ¿Por qué no se hacen respetar los derechos que tienen los animales? I think that some humans think that they are superior to animals. They don't. Not everybody think that an animal is like a human. So they don't. Not all of them will think that, for example, a dog is like a human and behaves in the same respect of a human. Yes. La primera pregunta en francés. ¿Qué sienten algunas personas que lastiman a otros seres vivos? Alors, par exemple, il pourrait, genre, par exemple, simplement sentir être. Il y a des personnes malheureusement qui vont sentir la satisfaction, d'autres qui vont être joyeux de se sentir supérieur, des choses comme ça. Et c'est vraiment ce qui est le pire en fait dans ce comportement-là. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a des personnes qui prennent du plaisir en maltraitant les animaux. Ya. La segunda pregunta. ¿El maltrato es un problema psicológico? Sincèrement, je pense que oui, parce que un être qu'on aime, enfin généralement les animaux de compagnie ou les animaux en général, on les aime. Et on n'a pas besoin de les maltraiter si on n'a pas vraiment de problème psychologique. Je pense que si on est bien dans sa tête, enfin qu'on n'a pas un esprit dérangé, on va absolument pas aller maltraiter les animaux sans raison, et même avec une raison, généralement on le fera pas. C'est rare d'avoir une raison de maltraiter les animaux. La otra pregunta es, ¿por qué las personas tienen animales y no le dan el cuidado que se merecen? Je pense que c'est simplement parce que généralement les personnes prennent des animaux de compagnie pour leur propre compagnie, enfin pour leur propre bien-être, et ne pensent pas à ce qu'eux ils pourraient leur apporter à ces animaux-là. Donc ils vont surtout se focaliser sur ce que l'animal peut leur apporter à eux, mais ils vont pas s'en occuper parce que pour eux c'est pas important en fait. Ce qui est important pour eux c'est eux-mêmes. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cree usted que la tortura y el maltrato animal deben ser considerados como delito de muerte injustificada? Je pense pas qu'on devrait aller aussi loin dans une peine, mais on peut leur donner une sanction, mais pas aussi forte. Je pense simplement
quelques années de prison, mais pas autant, et puis une bonne amende, je pense que ça suffirait, mais pas une peine de mort en fait, ce serait trop. La otra, ¿cómo castigaría usted el maltrato animal? Justement par une amende, non, enfin, empêcher le maître de revoir son animal et suivant sa pathologie, soit dans un hôpital, suivant ce qu'il a, si c'est des problèmes psychologiques, le mettre l'hospitaliser ou alors le mettre en prison si c'est simplement par pur plaisir qu'il a fait ça, quoi. Ok, la otra, más no es necesaria, que si tienes una historia para contar con el maltrato animal. Alors je sais qu'il y a quelques années ici en Suisse, il y avait eu un problème avec des pitbulls qui avaient tué un enfant. Le maître de ces il y avait 3 pitbulls, le maître les tenait en cage et un jour il a dû oublier de fermer les cages et puis ils sont sortis, ils sont échappés et puis il y avait un enfant, je crois qu'il avait 10 ans, puis il a été tué par les 3 pitbulls.